Hola, bienvenidos nuevamente al curso de Endoscopia Terapéutica Avanzada. Mi nombre es Óscar Mauricio Fajardo, residente de gastroenterología. Vamos a dar inicio a la tercera clase que corresponde a prótesis esofágicas. Los objetivos de esta clase son evaluar las características y diferentes tipos de prótesis esofágicas disponibles, describir la técnica endoscópica de colocación y retiro de prótesis esofágicas, detallar las indicaciones y resultados en patología benigna y maligna, conocer sus complicaciones. Los primeros modelos eran tubos rígidos de material de plástico o acero, con una indicación limitada a la enfermedad maligna. Hacia finales de los 90 fueron reemplazados por prótesis metálicas autoexpandibles que mejoraron la eficacia, la durabilidad y la seguridad. Su indicación se ha ampliado hoy en día a la patología benigna. Existen varios tipos de prótesis que se diferencian por su diseño, el tipo de material de fabricación, la cobertura, el diámetro y la longitud, la fuerza radial y axial, la flexibilidad y hay que tener también en cuenta el grado de acortamiento. En cuanto al diseño, en general poseen una estructura cilíndrica, formado por una malla frecuentemente de nitinol, que pueden estar recubiertas por una capa de silicona o polietileno. Su estructura se compone de un cuerpo y en sus extremos generalmente dos copas de mayor diámetro. Existen otras variaciones al diseño, desde aletas que pueden ir sobre las copas o sobre el cuerpo, con el objetivo de brindar anclaje y disminuir el riesgo de migración. La mayoría de diseños actuales poseen un hilo que recorre su extremo proximal y distal. Estas terminan en un lazo. Este sistema permite sujetar y al traccionar del lazo el diámetro de la copa tiende a contraerse, facilitando su reposición o extracción. De igual manera, posee marcas radiopacas que permiten caracterizar mejor su ubicación. En cuanto a las propiedades mecánicas, estas son propias de cada tipo, marca de prótesis y dependen fundamentalmente de su diseño y material de fabricación. Dentro de estas tenemos la fuerza radial, la fuerza de resistencia radial, la fuerza axial, la flexibilidad y el grado de acortamiento que va a tener la prótesis. Si bien se cree que los médicos deben tener en cuenta estas fuerzas para seleccionar una adecuada prótesis, faltan datos clínicos de alta calidad. Probablemente estén involucrados otros factores del paciente y los resultados de estas propiedades se hallaron en trabajos in vitro. Por lo anterior, no se aplican en la práctica diaria para la selección de prótesis. En el material de fabricación contamos con metal, plásticas y biodegradables. Las metálicas actuales son de nitinol, que es una aleación de níquel y titanio. Aumentan su flexibilidad y reducen el riesgo de lesión esofágica. También pueden ser cubiertas con silicona o polietileno. En cuanto a las plásticas, es un poliéster cubierto de una membrana de silicona. Y en las biodegradables encontramos las de poliacrida. Hoy en día encontramos estos 5 grupos, lo que son las metálicas autoexpandibles sin ningún tipo de cobertura, hoy en día en desuso. Las metálicas autoexpandibles totalmente cubiertas, las parcialmente cubiertas, encontramos las biodegradables y las plásticas totalmente cubiertas. En la actualidad contamos en el mercado con una amplia gama de fabricantes que varían sus especificaciones de acuerdo a las características propias de las prótesis, con el fin de adaptarse a cada indicación y mitigar los efectos adversos y las complicaciones. En nuestro medio contamos con fabricantes que proporcionan prótesis hechas a medida para casos especiales. En esta imagen muestra los diferentes tipos de prótesis, sus diseños, diferencias y presentaciones comerciales. Hablemos ahora de las prótesis metálicas totalmente cubiertas. Se consideran de elección en la patología benigna. En cuanto a sus ventajas, tenemos menor crecimiento tisular a través de la malla, una facilidad de extracción, un sistema introductor de diámetro pequeño que varía de 8 a 8.5 milímetros. Esto le da mayor flexibilidad. En cuanto a sus desventajas, se asocian a mayor tasa de migración y crecimiento tisular en los extremos. La migración podría reducirse con la utilización de métodos de fijación interna, como serían los hemoclip, la sutura endoscópica o incluso una fijación externa. Ahora vamos a hablar de las prótesis parcialmente cubiertas. Sus copas están desprovistas de cobertura,
facilitando su anclaje. Se desaconsejan en la enfermedad benigna por mayor tasa de complicaciones que se relacionan al crecimiento tisular sobre las copas. En cuanto a sus ventajas, ya lo dijimos, tiene menor tasa de migración, un sistema introductor de diámetro pequeño que facilita su liberación. También se asocian a una buena flexibilidad. Ahora hablemos de las desventajas. Mayor dificultad para la extracción y el crecimiento tisular puede condicionar la recurrencia de la disfagia. Si bien es una desventaja, se considera relativa, ya que esta característica sería útil para evitar la migración y mejora el sellado de fístulas o perforaciones. No podríamos dejar de hablar de las prótesis metálicas autoexpandibles totalmente descubiertas. Hoy en día están en desuso debido a las altas tasas de complicaciones. Fueron las primeras SEM que aparecieron. Su indicación era en estenosis maligna. Como ventaja, no migraban. Como desventaja, no se lograban remover fácilmente, debido al crecimiento tisular que atravesaba la malla. Las prótesis plásticas autoexpandibles cubiertas están aprobadas por la FDA en el manejo de la estenosis benigna, refractarias y recurrentes. Las PolyFlex son las únicas disponibles actualmente en el mercado. El material de fabricación es una malla plástica completamente cubierta con silicona y un borde proximal. Se encuentran en diferentes diámetros y longitudes. Sus ventajas son: el material genera menor sobrecrecimiento de tejido hiperplásico, como resultado permite una fácil extracción. Son efectivas en la resolución de la disfagia y similares a las prótesis metálicas autoexpandibles. Sus desventajas incluyen la baja flexibilidad con un sistema introductor de gran tamaño, que puede variar de 12 a 14 milímetros, altas tasas de migración y complicaciones, por lo cual su uso viene en decadencia. Está desaconsejada en estenosis maligna, aunque demostró un buen alivio de la disfagia, pero con mayor complicaciones. Por último, tenemos las prótesis biodegradables. Están construidas de un material de ácido de polidioxanona, un polímero poliláctico que se disuelve al pasar el tiempo. Mantienen su integridad y fuerza radial durante 6 a 8 semanas. La degradación total se obtiene cerca de las 12 semanas. No contienen cobertura y están indicadas en estenosis benignas. La ventaja: no necesita remoción y bajas tasas de migración. En cuanto a sus desventajas, tienen un sistema de introducción de gran diámetro y rígidas, que pueden ser de 9.4 milímetros. A esto le adicionamos la hiperplasia marcada que produce. Seguimos con la técnica endoscópica. Existen unas variables preendoscópicas durante y posterior al procedimiento que debemos tener en cuenta. Como primera medida, en el procedimiento vamos a controlar la hemostasia del paciente, los riesgos cardiovasculares, el ayuno no menor a 12 horas, dar a conocer el consentimiento informado y explicar las posibles complicaciones. Conocer el tipo de lesión, la cual puede ser por estudios radiológicos contrastados o tomografía computada. Los materiales requeridos son un endoscopio con canal de trabajo terapéutico. Un catéter de canulación de vía biliar es bastante útil, ya que permite realizar diferentes tareas, como lo son: por un lumen, permite el paso de la guía, y de forma independiente la instalación de medio de contraste. Los marcadores radiopacos externos que generalmente usamos son piezas metálicas de uso cotidiano, como pueden ser monedas, clip, ganchos, entre otros. Al igual que una cinta adhesiva para mantener la fijación sobre la piel del paciente. Otra alternativa es la marcación interna, de la cual hablaremos más adelante. La guía puede ser hidrofílica para facilitar el paso a través de la estenosis. También podemos usar guías semirrígidas de Savary. Y por último, las prótesis. Seguimos con los materiales. Existen diferentes sistemas de liberación. En la figura del lado izquierdo se observa un sistema de liberación estándar. La prótesis está ensamblada sobre un catéter interno acanalado, que permite el paso de la guía. Esta se encuentra dentro de un catéter externo donde se compacta la prótesis. El sistema se encuentra adaptado a un mango que sirve de empuñadura para su posterior
maniobra de tracción y liberación. Se debe tener en cuenta que el catéter interno se debe mantener fijo durante la liberación y el catéter externo se tracciona hacia atrás para permitir la liberación y expansión de la prótesis. Debemos recordar que la mayoría de las prótesis se liberan desde su extremo distal, como se ve en la imagen de la derecha. En la imagen inferior se observa el dispositivo de una prótesis Evolution de Wilson-Kut. Este método permite la liberación de la prótesis presionando un gatillo ubicado proximalmente en un mango que se asemeja a una pistola. Permite un despliegue controlado y la reubicación de la prótesis. Sin embargo, cabe aclarar que el sistema cuenta con un punto de no retorno. ¿Cuándo realizar la técnica guiada por endoscopía o fluoroscopía? Están descritas ambas técnicas. En nuestro servicio es comúnmente utilizada la técnica endoscópica. Reservamos la fluoroscopía ante la falta de la caracterización de la estenosis previamente, en estenosis complejas, en estenosis infranqueable o aquellas que tienen una localización cervical. Técnica bajo visión fluoroscópica. Lo primero que vamos a tener en cuenta es la posición del paciente. Esta debe ser de cúbito dorsal u oblicuo para evitar la superposición de imágenes al momento de la radioscopía. Posteriormente se avanza una guía hidrofílica hasta la cavidad gástrica para asegurar el pasaje a través de la estenosis y tener un margen de seguridad, ya que la guía funciona como eje principal para el avance del resto de los materiales. Caracterización de la estenosis. Se utiliza un contraste líquido radiopaco hidrosoluble que se irriga a través de un catéter desde distal hacia proximal. Esta técnica nos permite caracterizar las estenosis y en especial las más complejas. Como podemos observar en la imagen de la derecha, la flecha azul apunta el inicio de la estenosis y la punta de flecha amarilla el extremo distal, que se continúan en forma de pico de pájaro y es resaltado por la columna de aire. Como tercera medida, una vez identificados los extremos de la lesión, procedemos a la colocación de marcas que pueden realizarse de diferentes maneras. Como vemos en esta imagen, se realizó una marcación externa con materiales metálicos adheridos sobre la piel del paciente. Esta técnica es fácil de realizar, pero tiene como desventaja que puede estar influenciada por los movimientos respiratorios y los cambios de posición del paciente, aumentando el riesgo de variar o mover las marcas. De esta manera se puede subestimar la longitud, ya que esta marcación es indirecta. Existen otros métodos de marcación, como lo son a nivel interno. Estas nos dan un mejor reparo anatómico y pueden ser a través de hemoclit, lipidol o un reparo anatómico. Una vez marcada la estenosis, se procede a avanzar el sistema introductor y se posiciona con la ayuda de los marcadores radiopacos que trae la prótesis. Se continúa con la introducción y progresión del sistema de liberación a través de la guía hidrofílica. Esto se va a hacer desde proximal hacia distal. Como vemos en la visión fluoroscópica, la flecha señala la oliva que se encuentra en el extremo distal del sistema liberador. Para un buen posicionamiento de la prótesis, utilizamos las marcas radiopacas que se encuentran en los extremos distal y proximal del sistema de liberación, dejando un margen de 2 centímetros a cada lado de la estenosis, tal como lo muestran las flechas de color azul y amarilla. El despliegue de la prótesis, al igual que en la técnica endoscópica, es fundamental mantener el posicionamiento de la prótesis. El catéter interno se mantiene agarrándose de la empuñadura sobre un punto fijo externo. Esta puede ser la cadera del operador. Posteriormente se retrae el catéter externo hacia el operador lentamente. Esto le permite observar bajo visión fluoroscópica la liberación y la expansión de la prótesis. Si está conforme con la ubicación, se debe continuar la liberación hasta el final. Observen cómo realizamos la marcación externa sobre la punta del endoscopio, en donde fuga material de contraste hacia el bronquio. Procedemos a pasar el sistema de liberación de la prótesis y sobre los puntos radiopacos centramos
el sitio de fuga. Posteriormente hacemos la liberación lentamente de la prótesis para posteriormente volver a contrastar, observando el cese de la fuga y la expansión de la prótesis. En este video vemos una perforación esofágica, para lo cual procedemos al paso de la guía hidrofílica, sobre el cual montamos el sistema introductor. Para ir lentamente posicionándolo, una vez ubicados, procedemos al despliegue muy lento de la prótesis, hasta observar que se despliega completamente la copa distal. Una vez liberada completamente la prótesis, retiramos el sistema introductor y verificamos la expansión parcial de la prótesis sin llegar a franquearla. En cuanto a la técnica de extracción, su indicación se reserva para estenosis benigna y ante complicaciones como migración o dolor. Se requiere una pinza de cuerpo extraño para sujetar y traccionar la prótesis y es de gran utilidad el uso de capuchón, como vemos en el siguiente video. Durante el postprocedimiento, recordemos que el tiempo de expansión total de la prótesis es de 48 horas y debemos realizar un control radiológico. En cuanto a los cuidados, debemos internar al paciente y observarlo durante las primeras 24 horas, mantener el ayuno y tratar el dolor iniciando con analgésicos comunes. Se recomienda la terapia con IVP por el riesgo de aspiración y reflujo gastroesofágico. En cuanto a las indicaciones, en la patología benigna está reservada para las estenosis refractarias o recurrente, el manejo de fístulas, fugas y perforaciones esofágicas, y hoy en día vienen ganando terreno en la hemorragia digestiva aguda de origen varicial. Ahora, en cuanto a la patología maligna, están indicadas en el tratamiento paliativo del cáncer de esófago, en la infiltración maligna secundario y también en el manejo de fugas y fístulas malignas. En cuanto al tratamiento de la estenosis maligna, el pronóstico y el performance status es el principal factor para definir el tipo de tratamiento paliativo en estos pacientes. En pacientes con sobrevida mayor a 4 semanas estaría indicada la prótesis. ¿Qué pasa con aquellos pacientes con menos de 4 semanas? La sonda sería una alternativa. Por eso se considera hoy en día que no es costo efectivo, aunque esto sería una indicación relativa. Ahora, seguimos. Si el paciente tiene más de 4 semanas, deberíamos plantearnos hasta dónde llegaríamos. El paciente tiene una disfagia severa, sabemos que las prótesis mejorarían la disfagia en forma rápida y mejorarían la expectativa de vida. Ahora, con aquellos pacientes que tienen una expectativa mucho más prolongada, el tratamiento paliativo debería ser la braquiterapia, asociada o no a stent. Se han logrado mejores resultados a largo plazo, como lo veremos más adelante. Esta publicación aparece en el 2018, es un estudio controlado, randomizado, multicéntrico. Incluyó a 98 pacientes. El objetivo fue comparar las prótesis totalmente cubiertas y las parcialmente cubiertas en el tratamiento paliativo. El seguimiento se realizó durante 6 meses. La causa más frecuente de la recurrencia asociada a disfagia fue el crecimiento tisular en las copas, especialmente en las parcialmente cubiertas. Ahora, en las totalmente cubiertas también apareció, pero con una tasa media más tardía, a los 78 días. Como segunda causa de recurrencia de disfagia estuvo asociada a la migración, similar para ambos tipos de prótesis. Se cree que en las totalmente cubiertas no se migró por el contacto que ejerce la malla sobre la lesión. Existen otra serie de publicaciones. En este vemos que se compararon las prótesis cubiertas versus las no cubiertas. Las prótesis no cubiertas mostraron mayor recurrencia de la disfagia y eventos adversos. Esta otra publicación compara las prótesis cubiertas versus las prótesis plásticas cubiertas. Son similares en la mejoría de la disfagia a corto plazo, pero las prótesis metálicas autoexpandibles fueron superior a largo plazo. Las plásticas se asociaron a mayores eventos adversos y complicaciones como la migración. Ahora, las biodegradables no tienen indicación en la patología maligna.
En cuanto al tratamiento paliativo y su opción más adecuada, es importante comparar braquiterapia versus prótesis esofágicas. Presentamos un trabajo randomizado, controlado y multicéntrico. Incluyó 209 pacientes con disfagia por carcinoma inoperable de esófago. 108 fueron al grupo randomizado que recibieron stent. 101 recibieron dosis única de braquiterapia. Este es el gráfico de sus resultados, en donde se muestran los scores de disfagia en relación al tiempo. El tiempo cero es la colocación de prótesis o el inicio de la braquiterapia, en donde vemos que, como primera medida, la respuesta de mejoría de disfagia es más rápida para las prótesis. Como segunda instancia, hasta el día 100, en un promedio de 3.5 meses, la disfagia mejora en ambos grupos, pero luego, con prótesis, recurre a la disfagia y la braquiterapia continúa con scores bajos. Concluimos que el tiempo de permeabilidad del stent es de 3 meses. Braquiterapia mostró mejores resultados a largo plazo, mejor calidad de vida y mostró menos complicaciones que los stent. Este trabajo y guías como la ESGE 2016 recomiendan para pacientes con sobrevida larga mayores a 3 meses braquiterapia con o sin stent. Sin embargo, las guías oncológicas nuevas sostienen que es más beneficioso el tratamiento combinado, sin aumento de los efectos adversos y no es estadísticamente significativo. Cabe aclarar que las limitaciones de la braquiterapia es su disponibilidad limitada, la dificultad técnica y la necesidad de una logística y experiencia especializada. En las estenosis malignas también se compararon la radioterapia externa y las prótesis autoexpandibles. La recomendación sobre la utilización de las prótesis autoexpandibles previo o concomitante a radioterapia externa son contradictorias. Es tanto así que la ESGE no recomienda esta estrategia. Se considera que tiene mayor riesgo de complicaciones y estas pueden ser severas. Ahora, existen otros estudios que muestran resultados beneficiosos con el uso de las prótesis y la radioterapia concomitante en pacientes que van a tener una sobrevida mayor a 3 meses. Esto ha conllevado a un aumento en el tiempo de sobrevida, sobre todo en la calidad, ya que mejoran la disfagia de manera inmediata, permiten la ingesta calórica, mejoran el estado nutricional, sin aumento significativo de las complicaciones y efectos adversos. El nitinol no interfiere con la radioterapia. Seguimos comparando las estenosis malignas, prótesis versus cirugía. Los estudios no indican la colocación de prótesis previos a la cirugía. Se consideran que tienen un impacto negativo en los resultados oncológicos, menores tasas de resección R0, tasas significativas más altas de recidivia locorregional y menor sobrevida. Seguimos con las fístulas esófago-traqueales o bronquiales en patología maligna. Del 5 al 15% son de origen esofágico y un 1% están destinadas al cáncer de pulmón. Se producen por la invasión tumoral como efecto adverso de la radioterapia o quimioterapia. Señalan una expectativa de vida corta que puede ser semanas o meses. De elección podemos tomar una prótesis total o parcialmente cubierta, ya que el tiempo de colocación es indefinido. En esta publicación, los resultados se ve una resolución de síntomas y sellado de la fístula en un 75 a un 100%. Las complicaciones fueron hasta un 27%. Cuando se utilizó la doble prótesis tanto en esófago y la vía aérea, solamente se dejó para aquellos casos en donde solo una prótesis no logró su cometido. En comparación con gastrostomías y yeyonostomías, demostró mayor calidad de vida, sobrevida y resolución de los síntomas. Ahora entramos en el campo de las estenosis benignas. Generan una fuerza radial, dilatación prolongada, remisión del proceso inflamatorio y remodelación del tejido, minimizando el riesgo de recurrencia. Están indicadas en las estenosis benignas refractarias, no están indicadas en primera línea.
Sin embargo, no existen estudios que comparen el uso de prótesis versus la dilatación. ¿Cuál sería el uso de prótesis que deberíamos tener en cuenta? Generalmente usamos prótesis totalmente cubiertas con una colocación temporal de 4 a 8 semanas y un máximo de 3 meses. En cuanto a las parcialmente cubiertas, se asocian con mayores complicaciones, dificultad o imposibilidad de extracción, con mayor recurrencia de la disfagia asociada al crecimiento de hiperplasia tisular a través de la malla descubierta. Su eficacia a largo plazo es limitado, se han reportado hasta un 40.5%. En este cuadro podemos notar que cada tipo de prótesis tiene beneficios y desventajas. La eficacia global es similar, así que a la hora de elegir el tipo de stent deberíamos pensar en las adversidades de cada prótesis. En cuanto a las totalmente cubiertas, sabemos que tienen un sistema introductor mucho más pequeño, tienen un éxito clínico comparable con las plásticas. En cuanto a la migración, son similares entre plásticas y totalmente cubiertas, y las biodegradables tienden a recurrir con mayor hiperplasia. En el 2016 aparece esta revisión sistemática sobre la utilidad de las prótesis esofágicas en estenosis benignas refractarias. Tenían una alta heterogeneidad. Tenían un éxito clínico global del 40.5%. Sin embargo, habían peores resultados en estenosis cáusticas, rádicas y posquirúrgicas, las cuales fueron más asociadas a la refractariedad. En cuanto a la etiología, la estenosis fue el único factor influyente en los resultados. El tipo de prótesis no tuvo diferencias significativas. Las complicaciones fue en un 20.6%, sin tener una diferencia significativa según el tipo de prótesis. Como vemos, la complicación en la migración son casi equiparables para las totalmente cubiertas con un 33.3% y las plásticas un 31.5%. En cuanto a las fugas y perforaciones en la patología benigna, tenemos que tener en cuenta que pueden ser espontáneas, como en el síndrome de Borhavet. También se pueden presentar de forma iatrogénica o traumáticas por cuerpos extraños. Las fugas de anastomosis esofágicas ocurren en un 8 a 10% de los pacientes. La prótesis que principalmente se utiliza para sellar la fuga es una cubierta. Su objetivo es prevenir la contaminación mediastinal adicional. La EDGE en el 2016 no recomienda ningún tipo de prótesis sobre otra. La duración de la prótesis se debe individualizar para cada paciente. Este estudio del 2011 comparó también la eficacia clínica en las perforaciones, que fue de un 86%, en las fugas posquirúrgicas de un 81.4% y en las fístulas de un 64%. Ahora hablemos un poco de la hemorragia digestiva alta varicial. Se utilizan prótesis metálicas específicamente diseñadas para este fin. Su indicación está establecido para el manejo de hemorragia digestiva varicial esofágica refractaria, no controlada con tratamiento médico o endoscópico. También la podemos usar en el tratamiento inicial de aquella hemorragia masiva. Ahora, demostraron ser eficaces y seguras. Pueden permanecer incluso hasta 2 semanas y cuando se les comparó con el valor, resultaron ser más eficaces. Como dijimos en la anterior diapositiva, estas son prótesis especiales para la hemorragia digestiva varicial. En la figura vemos un sistema SX-ELA, que es un material de nitinol recubierto, con marcas radiopacas, lazos en ambos extremos, con un diámetro de 25 milímetros, una longitud de 13.5 centímetros y su colocación no requiere visión endoscópica, se controla por rayos X. Ahora vamos a hablar del posicionamiento de este tipo de prótesis. Como dijimos anteriormente, no requieren visión endoscópica. Lo primero que vamos a medir es desde la arcada dentaria superior hacia la cavidad gástrica, como se ve en la figura. Este tipo de prótesis contiene un balón en su porción distal, el cual permite insuflarlo para posteriormente traccionarlo y fijar el sistema liberador.
Una vez que tenemos fijado el sistema, lo que vamos a hacer es traccionar y procedemos a la liberación de la prótesis de distal a proximal. Ahora, en cuanto a los resultados, hay estudios que demuestran su eficacia clínica en el control del sangrado. Este estudio del 2015 demostró una eficacia clínica del 85%. Hoy en día se demuestra que tienen una mejor eficacia y menos efectos adversos que los balones esofágicos. Otra gran ventaja es que se pueden utilizar como puente a tratamientos definitivos, como pueden ser los TIS o incluso el trasplante hepático. Ahora hablemos un poco de las complicaciones. Estas pueden ser inmediatas, las cuales se presentan en el momento de la colocación, como son la aspiración, la perforación, la migración, el atascamiento del sistema liberador o el mal posicionamiento de la prótesis. Ahora, en cuanto a las complicaciones tempranas, son aquellas que aparecen menores a 30 días. Entre ellas encontramos el sangrado, el dolor retrosternal, el reflujo gastroesofágico, la migración, la obstrucción, la perforación y la sensación de cuerpo extraño. En cuanto a las complicaciones tempranas, el sangrado se puede ver asociado a ulceración tumoral o migración según el tipo de prótesis que hayamos utilizado, la obstrucción o la recurrencia de la hiperplasia. Incluso también encontramos impactación alimentaria. Y por último, contamos con las complicaciones tardías. Estas ocurren pasados los 30 días. Pueden ser la obstrucción, que se puede presentar como recurrencia debido a la hiperplasia o también a impactación alimentaria, el reflujo gastroesofágico, el sangrado y la fístula traqueoesofágica. Esta es una publicación del 2018 que compara la disfagia maligna, benigna y las fugas, junto a las complicaciones mayores, las menores y la causa de disfagia recurrente. Como vemos, el 8% de las hemorragias mayores ocurren en la disfagia maligna. Ahora, en cuanto a complicaciones menores, no hubo una diferencia marcada entre la disfagia maligna y la benigna con respecto a la disfagia recurrente. Ahora, si analizamos la causa de disfagia recurrente, encontramos a la cabeza en la patología benigna con un 24.5%, en la fuga esofágica, la migración de la prótesis con un 16% y en la patología maligna el crecimiento excesivo del tejido. Como conclusiones y para llevar a casa, recordemos que la utilización de prótesis esofágicas constituye una práctica endoscópica frecuente. Es fundamental conocer con detalle su técnica de colocación. La indicación de prótesis esofágicas en enfermedad benigna está limitada a la estenosis refractaria y a la estenosis recurrente. Su eficacia a largo plazo es regular y depende de la etiología. El uso de prótesis esofágicas en enfermedad maligna es una opción de primera línea en el tratamiento paliativo de las disfagias y las fístulas malignas. Es importante tener en cuenta las limitaciones, las complicaciones y los efectos adversos del uso de prótesis. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el foro de